En el corazón del universo existe un misterio que ha obsesionado a la humanidad durante décadas. Una partícula tan fundamental que su descubrimiento cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. Los medios de comunicación la bautizaron como la partícula de Dios. Pero ¿por qué un hallazgo científico recibió un nombre tan provocativo y místico? La historia comienza en los años 60, cuando el físico británico Peter Higgs propuso algo revolucionario. Imaginó que todo el espacio estaba lleno de un campo invisible, un océano cósmico que permea cada rincón del universo. Este campo, conocido como el campo de Higgs, sería responsable de algo extraordinario, de otorgar masa a todas las partículas fundamentales que conocemos. Pero aquí surge la primera gran pregunta: ¿cómo puede un campo invisible dar masa a la materia? La respuesta es fascinante y requiere que imaginemos el universo de una manera completamente nueva. Piensa en una piscina llena de miel espesa que se extiende infinitamente en todas direcciones. Cuando diferentes objetos se mueven a través de esta miel, algunos experimentan más resistencia que otros. Y esa resistencia es lo que percibimos como masa. Las partículas que interactúan fuertemente con el campo de Higgs se mueven lentamente, como una pelota de bowling atravesando la miel. Estas partículas tienen mucha masa. Por el contrario, las partículas que apenas interactúan con el campo se deslizan fácilmente, como fotones que viajan a la velocidad de la luz sin masa alguna. Esta teoría era elegante y matemáticamente hermosa, pero había un problema fundamental. Durante décadas, nadie pudo demostrar que el campo de Higgs realmente existiera. Era como proponer la existencia de un océano invisible sin poder tocar siquiera una gota de agua. Los físicos necesitaban evidencia tangible, algo que pudieran detectar y medir. Y ahí es donde entra en escena el bosón de Higgs. Según la mecánica cuántica, todos los campos tienen partículas asociadas. Si el campo electromagnético tiene fotones, entonces el campo de Higgs debe tener su propia partícula. Esta partícula sería como una ondulación en el océano cósmico de Higgs. Una perturbación que podríamos detectar si tuviéramos los instrumentos adecuados. El problema era que el bosón de Higgs es extraordinariamente difícil de encontrar. Es una partícula extremadamente inestable que se desintegra casi instantáneamente después de ser creada. Para detectarla, los científicos necesitaban recrear las condiciones que existían fracciones de segundo después del Big Bang, cuando las energías eran tan altas que estas partículas podían formarse naturalmente. Aquí es donde entra en escena la máquina más compleja y más ambiciosa que el ser humano haya concebido y construido hasta ahora, el Gran Colisionador de Hadrones. Este colosal acelerador de partículas, considerado una catedral de la ciencia moderna, se encuentra enterrado a gran profundidad bajo la frontera que comparten Francia y Suiza. Su diseño y construcción requirieron la colaboración de miles de científicos e ingenieros de todo el mundo, que unieron esfuerzos con una precisión asombrosa para dar vida a esta auténtica maravilla tecnológica. Con una circunferencia que alcanza los 27 kilómetros, este anillo subterráneo funciona como un gigantesco laboratorio en el que partículas subatómicas son aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz, con el fin de recrear condiciones similares, casi imposibles de imaginar, a las que existieron instantes después del Big Bang. Este colosal acelerador de partículas, considerado una catedral de la ciencia moderna, se encuentra enterrado a gran profundidad bajo la frontera que comparten Francia y Suiza. Su diseño y construcción requirieron la colaboración de miles de científicos e ingenieros de todo el mundo, que unieron esfuerzos con una precisión asombrosa para dar vida a esta auténtica maravilla tecnológica. Imagina un túnel colosal, oculto bajo la tierra, que se extiende como una serpiente metálica de 27 kilómetros. Allí, en su interior, diminutos fragmentos de materia son lanzados en trayectorias opuestas hasta chocar con una fuerza descomunal.
Este proceso no solo revela secretos de lo invisible, sino que permite a la ciencia asomarse a un instante primordial, el mismo que dio origen al universo. En su interior, protones viajan a velocidades cercanas a la de la luz antes de colisionar con una energía inimaginable, creando por microsegundos las condiciones del universo primitivo. Durante años, miles de científicos de todo el mundo analizaron billones de colisiones. Buscaban una señal específica entre el ruido cósmico, como intentar escuchar una melodía susurrada en medio de una tormenta. Cada colisión producía una cascada de partículas que se desintegraban en patrones complejos. Y en algún lugar de ese caos se escondía la evidencia del bosón de Higgs. El 4 de julio de 2012, el mundo científico contuvo la respiración. En el CERN, los investigadores anunciaron que habían encontrado una nueva partícula consistente con el bosón de Higgs. Después de casi 50 años de búsqueda, la partícula de Dios finalmente había sido descubierta. Pero, ¿de dónde venía realmente ese nombre tan controversial? La respuesta nos lleva de vuelta a 1993, cuando el físico Leon Lederman escribió un libro sobre la búsqueda del bosón de Higgs. Lederman quería llamar a su libro La partícula maldita, porque esta partícula era tan difícil de encontrar que parecía maldecir a los físicos. Sin embargo, su editor consideró que el título era demasiado provocativo y sugirió cambiarlo por La partícula de Dios. El nombre se popularizó rápidamente en los medios, aunque muchos científicos, incluyendo al propio Peter Higgs, se sintieron incómodos con la denominación. Higgs, quien es ateo, consideraba que el término era sensacionalista y podía crear malentendidos sobre la naturaleza del descubrimiento. No se trataba de encontrar evidencia de una deidad, sino de comprender los mecanismos fundamentales que gobiernan la realidad. Pero hay una razón más profunda por la cual este nombre resonó tanto en la imaginación popular. El bosón de Higgs representa algo casi divino en términos científicos. Es la partícula que explica por qué existe la masa en el universo. Sin el campo de Higgs, todas las partículas viajarían a la velocidad de la luz. No podrían formar átomos, no existirían las estrellas, los planetas, ni la vida misma. En cierto sentido, el campo de Higgs es el arquitecto invisible de la realidad tal como la conocemos. Es el mecanismo que permite que la materia se condense, que las galaxias se formen, que los átomos se unan para crear moléculas complejas. Sin él, el universo sería un mar vacío de partículas sin masa, viajando eternamente a través del espacio, sin estructura, sin complejidad, sin posibilidad de existencia consciente. El descubrimiento del bosón de Higgs no solo confirmó una teoría fundamental de la física, también completó lo que los científicos llaman el modelo estándar, nuestra mejor descripción actual de las partículas fundamentales y las fuerzas que las gobiernan. Era como encontrar la pieza final de un rompecabezas cósmico que la humanidad había estado armando durante décadas. Una pieza que explicaba por qué el universo tiene la estructura que observamos. Pero la historia no termina ahí. El bosón de Higgs ha abierto nuevas preguntas fascinantes que mantienen a los físicos despiertos por las noches. ¿Por qué el campo de Higgs tiene exactamente la intensidad que tiene? ¿Existen otros campos similares que aún no hemos descubierto? ¿Podría el campo de Higgs estar conectado con la misteriosa energía oscura que acelera la expansión del universo, o con la materia oscura que constituye la mayor parte de la masa cósmica? Algunos teóricos especulan que el campo de Higgs podría no ser estable a largo plazo. Existe la posibilidad teórica de que, en un futuro lejano, el campo pueda colapsar a un estado de menor energía. Si esto ocurriera, sería catastrófico. Una burbuja de nuevo vacío se expandiría a la velocidad de la luz, destruyendo toda la materia tal como la conocemos y reescribiendo las leyes de la física. Esta posibilidad, aunque remota, ilustra la importancia fundamental del bosón de Higgs en la estructura del cosmos. No es solo una partícula más en el zoológico de la física de partículas.
es literalmente el fundamento sobre el cual se construye la realidad material. El nombre, partícula de Dios, también refleja algo profundamente humano, nuestro deseo de encontrar significado y trascendencia en los descubrimientos científicos. Aunque el bosón de Higgs es el resultado de procesos naturales que podemos describir matemáticamente, su papel en la creación de la masa y la estructura del universo tiene una cualidad casi milagrosa. Piénsalo de esta manera. Cada átomo en tu cuerpo, cada molécula que te permite existir, debe su masa a su interacción con el campo de Higgs. En un sentido muy real, esta partícula divina es parte integral de tu propia existencia. Eres literalmente una manifestación compleja de las interacciones entre la materia y el campo de Higgs, una danza cósmica que comenzó hace casi 14.000 millones de años. El descubrimiento del bosón de Higgs también representa un triunfo extraordinario de la colaboración humana. Miles de científicos de docenas de países trabajaron juntos durante décadas, compartiendo conocimientos, recursos y sueños. Construyeron máquinas que desafían la imaginación, desarrollaron tecnologías que parecían imposibles y finalmente tocaron algo fundamental sobre la naturaleza del cosmos. Hoy, mientras continúan los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones y se planean aceleradores aún más poderosos, el bosón de Higgs sigue revelando sus secretos. Cada medición más precisa de sus propiedades nos acerca a comprender misterios aún más profundos y posiblemente a descubrir nueva física más allá del modelo estándar. La partícula de Dios nos recuerda que vivimos en un universo extraordinariamente elegante y complejo. Un cosmos donde campos invisibles permean el espacio, donde partículas efímeras determinan la estructura de la realidad y donde la curiosidad humana puede desentrañar los secretos más profundos de la existencia. El bosón de Higgs no es divino en el sentido religioso, pero su descubrimiento nos conecta con algo verdaderamente trascendente, la capacidad de la mente humana para comprender el cosmos del cual emergió.